Hola, mi nombre es Elisa y bienvenidos a este nuevo video. No sé por qué me ha salido mucho el tema de 396 días, una película que se estrena en Netflix, más sin embargo no se estrena aquí en México, pero según sé está en otras plataformas como HBO y Claro Video, pero si quieres saber de esta historia te dejo un link en la descripción para descargar el libro, pero si quieres un resumen del mismo, bueno, quédate viendo este video. Esta chica se llama Natasha Kampusch y cuando tenía 10 años fue secuestrada. Ella nació el 17 de febrero de 1988. Su madre es Brigitta Kampusch y su padre se llama Ludwig Koch. Ella tiene dos hermanas mayores, más sin embargo no son relevantes en esta historia. Lo que pasó con esta pareja es que después de un tiempo se separaron y cada quien se fue a vivir por su lado. Y cuando ocurrió esto, Natasha tenía 9 años. Es obvio que la separación de los padres siempre va a ser difícil. Ahora lo que ella hacía era afrontarlo comiendo de más. Antes de ser secuestrada, ella vivía con su madre, pero veía a su padre los fines de semana, obviamente como un acuerdo después del divorcio. Un día antes de su secuestro, esto fue un domingo según se cuenta, ella estaba con su padre, más sin embargo después de tener un día divertido, igual muy entre comillas, regresó a la casa de su madre tarde por la noche. Es obvio que ella sabía que iban a tener problemas, ya que su madre podría ser un poco estricta en ese sentido, y obviamente no se equivocó. Después de que su padre la dejó en la casa de su madre, él se fue, pero también resulta que su madre no estaba, y cuando a la madre de Natasha llegó, empezó a discutir con ella, diciendo que su padre era un irresponsable por dejarla traer tan tarde. También se cuenta que esa misma noche su madre la golpeó, o más bien le soltó una cachetada. Esto es importante en la historia, pero más adelante les diré por qué. Pero bueno, el lunes por la mañana Natasha tenía que ir a la escuela. También se cuenta que su madre la había dejado ir sola ya que ella se lo pidió. Y también se dice que salió de la casa de su madre sin despedirse, sin siquiera darse la idea de lo que iba a pasar después. Se cuenta que momentos antes de ser secuestrada, ella vio una furgoneta color blanca. Y delante de la camioneta estaba otro hombre. Más también se cuenta de que había otro hombre en el auto. Natasha en ese entonces tenía 10 años. Obviamente todavía era una niña, ya que recordemos que la adolescencia empieza más o menos a los 13, si no mal recuerdo. Pero bueno, se cuenta que el hombre que estaba fuera de la furgoneta la tomó de la cintura y la subió a la camioneta. Obviamente empezaron a buscarla después de darse cuenta de que no aparecía. Y también, como les había dicho, la noche anterior había tenido una pelea con su madre. Así que muchos pensaron de que tal vez se fugó por lo mismo de que se peleó con ella. Más sin embargo, esta idea quedó descartada después de que una niña de 12 años de la misma escuela que Natasha fuera el único testigo de cuando secuestraron a Natasha. Obviamente la declaración de esta niña fue crucial para la investigación, ya que la policía empezó a investigar a todos los dueños de este tipo de camionetas. Entre ellos estaba Wolfgang Priklopin, que como ya se lo habrán imaginado fue el que secuestró a Natasha. Más sin embargo, después de la interrogación no se encontraron pruebas para saber si era él el que secuestró a Natasha, ya que su versión de la historia era que él utilizaba la camioneta para trasladar cosas de su casa. Aclaró que él trabajaba como electricista y como técnico en comunicaciones. Lo más impresionante en todo esto es que él vivía a 16 kilómetros de la casa de Natasha. Más sin embargo, la historia de Natasha cuenta de que él la secuestró y la dejó en su casa en el sótano, y el espacio en donde estaba encerrada Natasha era un espacio de 2.78 metros de profundidad, 1.81 de ancho y más o menos una altura de 2.73 metros. Era una pequeña habitación donde ni siquiera entraba la luz, y que además cabe decir que la puerta era una puerta de metal. Se cuenta que los primeros 6 meses a Natasha la tuvieron ahí encerrada. Más sin embargo, después la dejaba subir al primer piso y a las demás habitaciones para que ella se bañara y también limpiara la casa. Según se cuenta, esto semidesnuda. Así pasó los primeros años hasta que en el 2005 la permitió salir a su jardín, obviamente con la vigilancia de él. Y de alguna u otra manera este sujeto se preocupó por ella, ya que le daba libros y se preocupaba por su educación, o por lo menos eso es lo que se cuenta. Más sin embargo también ella vivía amenazada, ya que como sabemos en estos casos la amenaza más común es que si ella habla con alguien o trata de pedir ayuda será asesinada por él, y así pasó por lo menos todo el tiempo que estuvo secuestrada. Pero más sin embargo ya llegó un punto en el que esto ya no era normal, ya que se decía que él le decía a Natasha de que si ella escapaba él se iba a suicidar. Pero como les dije también, él se preocupaba de alguna u otra manera de ella, ya que además de que la tuvo secuestrada, la violaba y la golpeaba. Se cuenta que también él le festejaba una que otra celebridad del año y más aparte su cumpleaños. Y obviamente todo lo de su encierro le provocó que ella tratara de terminar con su vida, ya que se cuenta que cuando tenía 14 o 15 años ella intentó suicidarse varias veces. Y obviamente ese sujeto se disculpaba con ella cuando se enteraba de esto. Más aparte se dice que él se disculpaba dándole regalos y diciéndole que la amaba. Pero también lo más impresionante de todo esto es que a veces la sacaba de la casa. Por ejemplo, hubo una vez que la llevó a esquiar.
Más sin embargo, ella tenía bastante miedo como para hablar, o por lo menos eso es lo que ella dice. Pero no fue hasta el 23 de agosto del año 2006 que ella logró escapar. La historia de su huida, según se cuenta, de que ella estaba limpiando la camioneta de este sujeto, y ella vio la oportunidad de irse cuando él se distrajo con una llamada de teléfono, y así justamente lo hizo. Después de que ya no lo vio cerca de ella escapó, así escondiéndose en la casa de una de sus vecinas. Su vecina se llamaba Inge, una señora de 71 años que obviamente avisó a las autoridades cuando encontró a Natasha. Y así fue como la noticia empezó a recorrer los medios de comunicación, y obviamente todos la dieron por muerta, porque habían pasado 8 años desde su desaparición hasta el momento en el que se dio noticias de ella. Wolfgang, que tenía 44 años en ese entonces, obviamente también empezó a buscarla. Con la ayuda de un amigo, después de contarle una historia, pero su amigo ya sabía la verdad, trató de convencerlo para que se entregara a la policía. Mas sin embargo, no lo logró. También cabe aclarar de que él, aparte de que estaba buscando a Natasha, estaba huyendo de la policía, ya que como es obvio lo estaban buscando. Y me he de imaginar que como él supo que ya no tenía otra salida, se suicidó. Esto en las vías del tren. Y así sin más se dio la noticia de Natasha. Obviamente la historia de una joven que fue secuestrada desde los 10 años y que resultó que al final de cuentas estaba viva era muy impresionante. Pero además de todo lo bueno que le llegó a Natasha, obviamente también habían cosas malas. Por ejemplo, decir que la gente estaba en contra y a favor de ella. Pero antes de hablar de eso, aclaremos unas cosas que pasó con sus padres. Por ejemplo, su padre, cuando se enteró de que ella estaba viva, hizo una cuenta bancaria para que la gente empezara a donar dinero, pero esto porque él dijo que había que pagarle el tratamiento psicológico a su hija. Y por esa razón había gente en descontento, lo cual es muy obvio, ya que además de esa suma de dinero que su padre recaudó, se dice que ella cobró un poco más de dinero por las declaraciones dadas. Eso obviamente va a molestar a cualquiera que cuente su historia y que al final de cuentas reciba dinero por ello. Su madre, por el contrario, en el año 2008, tuvo que ir a un juzgado porque se dijo que ella maltrataba a su hija, y obviamente esto dio a entender de que ella también podría estar detrás del secuestro. Muchas cosas pasaron con sus padres, mas sin embargo todo era para beneficio, porque cada vez que contaban una historia o decían su parte de la historia ganaban dinero. Y en estas situaciones la opinión de cada persona cuenta, pero también dan a entender muchas cosas que tal vez no tenían nada que ver con la historia. Por ejemplo, que este sujeto fue asesinado por otra persona o por la misma Natasha y que su cuerpo fue encontrado en las vías del tren para simular un suicidio. O que también Natasha estaba embarazada y abortó a ese niño. Y también se cuenta de que cómo es que ella no pidió ayuda cuando se fue de vacaciones con él a esquiar. Y así nuevamente con muchas preguntas se volvió a abrir el caso. Pero más sin embargo se contó que Natasha no había contado toda la historia, que faltaban algunas cosas que ella dijera o que algunas cosas no concordaban también. Muchas cosas pasaron durante esta investigación, cosas que obviamente a Natasha la hicieron sentir muy mal, y tanto así que ella voluntariamente se quedó encerrada en su casa. Cabe recalcar que ella con el dinero que ganó compró la casa de este sujeto, en donde estuvo encerrada por 8 años. Y nuevamente estaban las críticas, ya que se decía de que si ella había sufrido tanto, ¿por qué se fue a mudar a la casa de su secuestrador? Nuevamente surgieron muchas cosas sobre esto, pero también recordemos que ella pasó secuestrada 8 años con una sola persona. Y cada vez que salía era bajo su cuidado, es decir que no tenía comunicación con otra gente. Así que obviamente también se dio a conocer que ella tenía el síndrome de Estocolmo, que si no sabes lo que es, bueno, este síndrome se da cuando una persona es secuestrada, pero al pasar tanto tiempo con su secuestrador empieza a agarrarle cariño. Y por lo menos hasta el momento es todo lo que se cuenta. No sé qué haya sido de la vida de Natasha actualmente, pero es obvio que no es nada bueno, ya que conforme decía algo, muchas personas empezaban a sacar sus teorías. Pero por lo menos ya te resumí lo importante, que fue desde su secuestro hasta que tuvo la libertad de salir y comunicarse con otras personas para contar su historia. Y como les digo, les dejo un link en la descripción para descargar su libro en español. Espero te haya gustado este video, suscríbete si fue así, subo videos miércoles y sábados. Mi nombre es Elisa y nos vemos en el próximo video.